Buenos días a todos. Primero, agradecer a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, felicitarlos por la realización de este primer simposium inmobiliario, agradecer a los organizadores, a mi amigo Humberto Lozano, que por ahí lo tenían en entrevista, y el poder compartir con ustedes algo que ya esbozaba el jefe de gobierno y que, tal y como está conformado el programa, se podrá tener estas distintas visiones de lo que hoy para la Ciudad de México y para el futuro de la Ciudad de México debe representar este hecho histórico que es haber promulgado esta Constitución de la Ciudad de México. Sin duda, el tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, con el desarrollo urbano, es parte de esta manera de, decía el jefe de gobierno, de repensar qué ciudad tenemos, repensar la ciudad que queremos, rediseñar todo nuestro marco normativo, que desde luego a partir de la promulgación de la Constitución estaremos obligados a hacerlo, a generarse las leyes secundarias por parte de la Asamblea Legislativa, que ya la diputada Martínez Fischer les platicará la tarea fácil que se tiene en estos futuros meses, el cómo llegar a concretar la ciudad que queremos. Primero tenemos que reconocer cuál es el momento actual que está viviendo la ciudad. Ya daba el jefe algunas cifras de lo que significa esta transición de la ciudad, una transición política, pero también una transición demográfica. Toda esta actividad inmobiliaria que hoy tenemos pareciera paradójica si la cruzamos con el dato de que la ciudad no está creciendo, que la ciudad está expulsando población. Según los datos del INEGI, en la última encuesta de 2015, en esos 5 años se fueron de la ciudad 400,000 habitantes, 80,000 cada año. Entonces, eso está significando que tenemos que replantear el marco normativo, el marco económico, las reglas de cómo ocupar el territorio para evitar esta expulsión de la población, que efectivamente se siguen yendo a 2 y 3 horas de distancia. Un bono demográfico que refleja que el 75% de la población de la ciudad está en edad productiva, entre los 15 y los 65 años. Eso genera esta alta demanda. Pero también, por otro lado, la manera de vivir la ciudad. Hay un porcentaje importante, de alrededor del 12% de la población que vive sola en una vivienda. Entonces, todo esto ha generado que hoy se demande 6 veces más la vivienda que el crecimiento poblacional. Entonces, esa es la transición demográfica que tenemos. Hoy el habitante promedio de la ciudad tiene 32 años. En una generación, esta franja de población joven, productiva, pasará a ser parte de la tercera edad, con otras exigencias y con otras necesidades a ofrecer de espacios privados, de espacios públicos, de equipamientos, incluso de fuentes de empleo. La transición económica, en donde, como bien decía el jefe de gobierno, la Ciudad de México se ha defendido bien en cuanto al crecimiento económico, a la generación de empleos con respecto a lo que está sucediendo a nivel nacional. Una transición económica que consolida al sector servicios como la base que ofrece los empleos y los satisfactores económicos a la población, cada vez menos el sector industrial, con procesos que han significado su traslado hacia los ejes carreteros de la región, que ha propiciado procesos de reciclamiento en algunas zonas. Todo esto tiene una consecuencia también en una transición territorial. Hoy la ciudad tiene este proceso de despoblamiento generalizado. Antes solo hablábamos de un despoblamiento de la ciudad central, de las 4 delegaciones de la ciudad central, hacia las delegaciones del primer contorno o las delegaciones del sur.
Hoy el despoblamiento también se da en delegaciones como Azcapotzalco o Gustavo Madero, incluso también en municipios que fueron receptores de esa emigración como Naucalpan o Tlalnepantla, también están pasando por procesos de despoblamiento. Entonces hoy quienes emigran de la ciudad se están yendo hacia la periferia más remota y de ahí es donde se generan estos grandes desplazamientos de 2 y 3 horas. El modo en que vivimos la ciudad, dependiendo mucho del automóvil, hoy el parque vehicular es de 6 millones de vehículos circulando en el Valle de México, que generan arriba de 22 millones de viajes diarios. Esto sin duda es en detrimento de la calidad de vida de la población, del rendimiento laboral, incluso de la desintegración familiar, de lo que esto significa, tener que destinar tanto tiempo a estos traslados. Esa es la situación que hoy tenemos. Claramente, la coincidencia de todos los ámbitos que tienen que ver con la planeación de la ciudad, tanto del sector público, de los expertos, de los organismos empresariales y gremiales, es que tenemos que cambiar este modelo, hacia dónde debemos de tender. Decía yo, lo primero es que reconozcamos la ciudad que tenemos. Si no desalentamos el uso del automóvil, según cifras de la industria automotriz, cada año se incorporan 250,000 vehículos a ese parque vehicular, lo cual, bueno, teniendo la misma superficie de rodamiento, salvo lo que se ha construido de los segundos pisos, es la misma superficie de rodamiento, aún optimizándola, evitando el estacionamiento en los carriles extremos de cada una de las vialidades, es un espacio finito. No podemos continuar con este modelo. Entonces hay muchos temas. Hablar de la ciudad, hablar del desarrollo urbano, del desarrollo inmobiliario es multifactorial. Hoy tenemos la oportunidad histórica que a partir de la promulgación de la Constitución, un trabajo sin duda que hay que reconocer, que es un gran logro, no fue nada fácil. Aquí el presidente Humberto Lozano les podrá compartir más detalles de lo que le significó esa tarea como constituyente, pero no fue fácil conciliar las distintas visiones que se pueden tener sobre la ciudad. De una Constitución que establece derechos, que establece fórmulas de cómo debemos ir perfilando la ciudad que queremos. Eso es lo que nos enmarca la Constitución. Pero en la emisión de las siguientes leyes es en donde podremos contar con los instrumentos operativos. Entonces, teniendo esta oportunidad histórica de rediseñar todo un marco normativo, de rediseñar el marco legal, reglamentario, incluso programático, es como podemos acercarnos a la ciudad que queremos. Bueno, un poco para llevar orden y como apoyo gráfico, me iré refiriendo a los temas centrales que están vinculados al desarrollo urbano en el marco de la Constitución. En el capítulo 3, que se describió todo el componente del desarrollo sostenible, se habla, por ejemplo, de la creación de este Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que también ya lo refería en su intervención Humberto Lozano. Bueno, nos parece que es un logro importante en la medida que a través de ese instituto logremos crear esta visión de futuro, cómo establecer una planeación de largo plazo de la ciudad que queremos. La Constitución define un nuevo sistema de planeación, tanto en materia socioeconómica como de ordenamiento territorial, y desde luego en estos ámbitos del desarrollo urbano se hace una nueva distribución de competencias entre el gobierno de la ciudad y las futuras alcaldías. El Instituto de Planeación, tal y como lo describe la Constitución, será un organismo público con autonomía técnica, de gestión y personalidad jurídica y patrimonio propio,
que le da un blindaje en la toma de decisiones de este modelo de ciudad. Tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial. Estos son los dos instrumentos que refiere la Constitución. De manera que con ello se garantice la participación de todos los sectores, de los sectores expertos, de la ciudadanía, de los ámbitos académicos, gremiales, empresariales, en los términos que se establezca en la ley reglamentaria de este instituto. El instituto tendrá una junta de gobierno, habla de un o una directora general, un director técnico y un consejo ciudadano. Todo esto, desde luego, habrá que desglosarlo y detallarlo en el siguiente nivel de legislación. Esta visión de largo plazo es lo que define la Constitución. El Plan General de Desarrollo establece que deberá desarrollarse con una vigencia de 20 años. Hoy el equivalente sería el Programa General de Desarrollo, que se formula y se emite al inicio de cada administración y que permanece durante la gestión de ese gobierno. A través de este Plan General de Desarrollo se podrá discutir con esa participación colectiva cuál es la ciudad que queremos desde las distintas dimensiones. La Constitución habla de un Programa General de Ordenamiento Territorial, que también nos parece que es un avance, toda vez que integra en un solo instrumento todas las materias que tienen que ver con el territorio, todas las materias que inciden en el territorio. Hoy, tanto en la estructura programática como en la propia estructura administrativa, son actividades muy fragmentadas. Por un lado está el desarrollo urbano, por otro está el ordenamiento ecológico, por otro está la movilidad, por otro está el agua, por otro está el patrimonio cultural urbano. Entonces, la posibilidad de visualizar de manera unitaria e integral todo como un solo territorio. No podemos ver la ciudad fragmentada ni sectorizada. Desde luego, la subordinación de este Programa General de Ordenamiento Territorial al Plan General de Desarrollo. La visión que se establezca en el Plan General de Desarrollo define los términos en los que debe de ser abordado el tema territorial. Los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías los elaboran las alcaldías, los dictamina el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y lo envía el jefe de gobierno para la aprobación del Congreso. Y el caso de los programas parciales, que involucra estas colonias, pueblos, barrios de distinta naturaleza, lo elaboran las alcaldías y lo aprueban los concejales, lo dictamina el Instituto de Planeación, o sea, de alguna manera a través de estos dictámenes, este mecanismo de congruencia, que estos instrumentos de mayor detalle, de mayor profundidad, sean congruentes con el planteamiento del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial. Y el Congreso lo conoce. En ese caso, el Congreso no lo aprueba. Aquí un listado que entiendo no es más que entre lo que establece la Constitución y un guión que ha venido trabajando la Asamblea Legislativa de cómo podría irse estructurando esta nueva ley de las alcaldías, donde definen estos 15 rubros. El 2 tiene que ver con obra pública y desarrollo urbano. Y luego, compartirles en el caso de las alcaldías cómo es esta distribución de competencias, cuáles pueden ser en exclusiva, como el caso de los programas parciales, o cuáles es de forma coordinada con el gobierno de la ciudad directamente. De las atribuciones exclusivas en materia de obras y desarrollo urbano que le otorga la Constitución a las alcaldías, tenemos supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas facultades.
registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, todas en materia de construcción, demoliciones, tapiales, instalaciones aéreas, subterráneas, antenas, que básicamente son las medidas competentes que en este momento tienen las alcaldías. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación de conjunto de condominios, números oficiales, alineamientos. Prestar servicios públicos como alumbrado, limpia, recolección de basura, tratamiento de residuos sólidos, poda de árboles, regulación de mercados y pavimentación. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, vigilar su desarrollo. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los estacionamientos públicos. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones y sanciones en su caso que correspondan a establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso del suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores y desarrollo urbano. Este último punto, y desarrollo urbano, seguramente en las leyes tendremos que precisar qué significa esta función en exclusiva para las alcaldías. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles. Otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento en sujeción a las leyes. Y después tenemos las atribuciones de las alcaldías en coordinación con el gobierno de la ciudad. Lo que dice la Constitución en esta materia es construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las vialidades primarias y secundarias, vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones y, en su caso, sanciones en materia de medio ambiente, mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo, dar mantenimiento a los monumentos, plazas públicas y obras de ornato, propiedad de la ciudad, así como participar en el mantenimiento de aquellos de propiedad federal y que se encuentren dentro de la demarcación, rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, cultural y deportivo, construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen estado los mercados públicos, proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios y, en su caso, promover su incorporación al patrimonio cultural. Ejecutar los programas de obra pública para el abasto de agua, servicio de drenaje, alcantarillado, obras de equipamiento urbano, en coordinación con el gobierno de la ciudad. Prestar el servicio de tratamiento de residuos sólidos, formular y presentar ante el gobierno de la ciudad las propuestas de programas de ordenamiento territorial de la demarcación, intervenir en coordinación con la autoridad competente en el otorgamiento de certificaciones de uso del suelo, promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de planeación participativa en los programas de ordenamiento territorial, colaborar en la evaluación de los proyectos que requiere el estudio de impacto urbano con base en los mecanismos previstos en la ley, lo cual tendrá carácter vinculante. Esto es como estarían repartidas las atribuciones en materia de desarrollo urbano entre las alcaldías y el gobierno de la ciudad. Después tenemos algunos artículos transitorios que nos definen en el tiempo cómo deben de irse dando todos estos aspectos. En el transitorio primero dice el día en que entra en vigor la Constitución, que será el 17 de septiembre del 2018, o sea, esta promulgación que hoy se hizo el 5 de febrero entrará con efecto de ley a partir del 17 de septiembre del 2018. 12º, la Asamblea Legislativa expedirá, una vez publicada esta Constitución, las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y competencias necesarias para las alcaldías a partir del inicio de sus funciones en 2018. Dichas leyes entrarán en vigor una vez que lo haga la Constitución.
El transitorio 15 dice que el Congreso de la Ciudad expedirá la legislación en materia de planeación, la cual entrará en vigor a más tardar el 30 de abril de 2019, a fin de que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva se instale como máximo el 1 de julio de ese año, de 2019. La Ley de Planeación establecerá el calendario para la elaboración del Plan General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los programas de ordenamiento territorial de cada demarcación, sobre la base de que el Plan General de Desarrollo entre en vigor el 1 de enero de 2020. El programa de gobierno y los programas de gobierno de las alcaldías lo hagan el 1 de abril de 2020 y el programa de ordenamiento territorial y los de ordenamiento territorial de cada demarcación el 1 de enero del 2021. La o el jefe de gobierno que entre en funciones el 5 de diciembre del 2018 elaborará un programa provisional de gobierno que estará vigente hasta el 31 de marzo del 2020. Entonces, bueno, como ven, hay muchas tareas establecidas ya, mandatadas desde la Constitución, que nos define un calendario de cómo tenemos que ir desarrollando estos componentes. Desde luego, en esta materia del desarrollo no está toda la legislación en materia electoral, que entiendo es la que de manera próxima tendrá que resolverse para que las elecciones que se tengan el próximo año ya sea a partir de esa legislación. Y bueno, poderles compartir algunos aspectos que nos parece que deberían estar presentes en esas leyes secundarias, en esas normatividades que reglamenten la Constitución. Uno tiene que ver con la congruencia de estos distintos niveles de planeación con el programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México. No se nos puede olvidar, aunque la Constitución no podía reglamentar más allá de su territorio, que nuestra ciudad es parte de una zona metropolitana. Incluso ya representa una proporción menor en el número de habitantes. La Ciudad de México tiene menos de 9 millones de habitantes y toda la zona metropolitana tiene entre 22 y 23 millones. Pues tenemos que tener un planteamiento congruente de lo que esto significa. Si no unificamos las visiones para toda la zona metropolitana, mientras en la Ciudad de México ha habido épocas en las que se restringe la edificación, y eso desde la época del regente Uruchurtu, en donde se prohibieron los fraccionamientos, bueno, entonces apareció Ciudad Satélite en el Estado de México. O se limita la construcción en determinadas delegaciones a través del bando 2 y bueno, pues se construyen los grandes conjuntos habitacionales en Huehuetoca, en Tizayuca, en Valle de Chalco. Entonces tenemos que tener una postura, una política unificada de cómo queremos plantear este modelo de ciudad. No podemos seguir tomando decisiones como si fueran dos ciudades diferentes. Hoy la zona metropolitana la conforman, además de las 16 delegaciones, 59 municipios del Estado de México y 21 municipios del Estado de Hidalgo. Entonces ya son 96 unidades político-administrativas de nivel municipal, delegacional, que tienen que ver con estas definiciones, además de las 3 entidades federativas, pero también del gobierno federal. Entonces, nos parece que es un tema pendiente, aún con la reciente aprobación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano por parte del Congreso de la Unión. Bueno, el tema metropolitano ha sido todavía insuficientemente desarrollado. Ha habido innumerables iniciativas para crear una ley de coordinación metropolitana que establezca mecanismos, en algunos casos obligatorios, de cómo debe de definirse estos modelos metropolitanos, de cuáles son los instrumentos, de cómo debe ser aplicado el financiamiento a través del Fondo Metropolitano, cómo deben tomarse los acuerdos. Hoy siguen siendo acuerdos voluntaristas. Hoy tenemos comisiones metropolitanas que a veces funcionan bien, a veces regular, a veces se toma uno la foto, pero tenemos que dar un avance en el tema metropolitano. Nos parece que es algo que
aunque las leyes no podrán detallarlo, pero habrá que tener este trabajo de gestión, y me parece que desde los organismos gremiales, empresariales, desde los distintos ámbitos que están involucrados en el tema de la planeación del territorio, podrían coadyuvar en todo esto. Solo tiene que haber esta congruencia de lo metropolitano, del Plan General de Desarrollo, del Programa General de Ordenamiento Territorial, de las alcaldías y de los programas parciales. No podemos tener un rompecabezas que no embone. Tenemos que buscar esta visión unitaria. ¿Qué otro concepto debe estar presente y que se esboza en algunos artículos de la Constitución? La participación plural. Hoy las definiciones del modelo de ciudad no pueden ser tomadas desde los gabinetes de los expertos, desde los ámbitos de toma de decisiones. Tiene que ser una definición colectiva, consensuada, participativa. Nos parece que ha habido un avance, a veces con respaldo normativo, a veces más como voluntades. Aquí yo aprovecharía para hacer un amplio reconocimiento al trabajo que hemos tenido con la Asamblea Legislativa y en particular con la presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para definir esta visión de ciudad, este modelo de ciudad. Hoy en la Asamblea está esta reflexión, análisis para su aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano, que creemos que por la manera en que fue estructurado, desde su contenido y con la participación, cumple las características de un Programa General de Ordenamiento Territorial. Tiene esta visión multidimensional de considerar sin duda lo social y lo económico, además de lo territorial, de lo ambiental, de ser resultado de un trabajo colectivo, donde muchos de ustedes han participado en el Conduce, en donde a través de más de 100 sesiones de trabajo, de las 25 mesas temáticas que se fueron integrando, de la consulta pública, incluso de algo que le llamamos el Conduce Viajero, en donde nos reunimos con las distintas organizaciones de los pueblos y barrios originarios. Entonces, nos parece que así debe de mantenerse. Alguien le preguntaba el otro día, ¿para qué quieren un programa general de desarrollo urbano si ya la Constitución habla de un programa general de ordenamiento territorial? Bueno, porque el programa vigente que hoy tenemos, que es de diciembre de 2003, claramente está rebasado, está superado en sus conceptos, en sus visiones. Y segundo, porque para que tengamos el Programa General de Ordenamiento Territorial, tenemos 4 años. Entonces puede ser que tenga una vida corta este Programa General, pero nos parece que es un punto de arranque importante para implementar un modelo de ciudad diferente que tiene que ver con atender estos temas que claramente le están haciendo daño a la ciudad, que tiene que ver con cómo disminuir esta alta movilidad. No solo es mejorando el transporte público, que sin duda es un gran reto que habrá que seguir dando, habrá que seguir trabajando en el tema de los metrobuses, en la ampliación de líneas del metro, en los proyectos de reordenamiento que tenemos en los centros de transferencia modal, pero también creemos que la mejor manera de moverse en esta ciudad es acercando las fuentes de empleo a la vivienda, a los servicios. En la medida que sea accesible en un modelo mixto de ciudad, es cierto que nuestra ciudad está hecha en distintos momentos y de distintas fases en su historia. Igual tenemos zonas históricas, que tenemos parques industriales, que tenemos fraccionamientos diseñados bajo modelos estrictamente habitacionales, respetando estos patrones socioculturales, que no iríamos contra ellos, pero claramente lo que buscaríamos es una ciudad más densa, más compacta, que retenga esta población que se está yendo, que la arraigue, que desde luego permita el acompañamiento de todos los servicios, no solamente es hacer edificios. Tiene que haber suficientes redes de agua, de drenaje, de alumbrado público, mejoramiento de los espacios, alumbrado, en fin, toda la infraestructura y equipamiento necesario para hacer ciudad. Pero creemos que ese es el modelo que deberíamos de propiciar para acercar a la población y para minimizar
este volumen de viajes que tenemos todos los días. Tiene que estar presente en algún sitio de todo este marco legal y reglamentario el tema de la distribución equitativa de los costos y beneficios que genera el desarrollo urbano. No voy a hablar de plusvalías para que no revivamos la controversia, pero a ver, es un concepto que tenemos que darnos tiempo para reflexionar. O sea, ¿cómo debe ser esta distribución? De alguna manera en la actual legislación está establecido la contribución de mejoras, los pagos de ciertos derechos, las medidas de mitigación, las medidas de compensación para los nuevos desarrollos. Entonces, hoy muchas de ellas están reglamentadas, muchas otras son resultados de estudios específicos que nos determinan que para hacer el proyecto en ese sitio hay que resolver determinados efectos que harán un bien para el propio proyecto que se va a desarrollar, pero también para la ciudad. Entonces, tiene que haber una distribución equitativa de esos costos y beneficios. ¿Quién paga qué? ¿Qué paga el gobierno? ¿Qué paga el inversionista? ¿Cómo generar una mejor calidad de vida? Un tema que también estuvo de alta polémica en la Constitución pues es esto de si debemos o no hacer un distingo entre los derechos del propietario, los derechos de edificación, cuándo sí, cuándo no. Me parece que es algo que tendría que ventilarse. Y el tema de la vivienda social. Si no encontramos mecanismos que nos permita atemperar el costo del suelo, en momentos como el actual, en donde el suelo funciona estrictamente como una mercancía, a la ley de la oferta y la demanda, bueno, el suelo es inaccesible para determinados proyectos. Hoy está totalmente distorsionado el mercado del suelo por esta alta demanda. Hoy el suelo más barato, y ustedes lo sabrán mejor, según estudios de lo que hemos venido trabajando, por ejemplo, con respecto a la zona del aeropuerto, de qué hacer con esas 710 hectáreas del actual aeropuerto. Bueno, en las inmediaciones es en donde está el suelo más barato, entre 15 y 20 mil pesos el metro. Entonces, hacer las viviendas en Huehuetoca cuestan lo mismo, el suelo no, y eso es lo que genera esta expulsión. Entonces, ¿bajo qué mecanismos podemos tener un atemperamiento en los costos del suelo? Hay zonas en donde lo que cuesta el suelo no es exactamente porque se puedan hacer 40 pisos, como en Reforma. Hay zonas en donde son otros valores, otras consideraciones las que definen ese valor, a veces de estatus, a veces de diseño, a veces de las aspiraciones que pueda tener el adquirente. Entonces, el caso de la vivienda social, ya lo decía aquí el jefe de gobierno, igual en un trabajo coordinado con la Asamblea, hemos podido rediseñar algunos instrumentos normativos que permitan generar las viviendas que hacen falta en esta ciudad. Para este bono demográfico demandante que hoy tenemos, se requieren 40,000 viviendas nuevas al año. Entonces, ¿dónde las hacemos? ¿Cómo las hacemos? ¿En dónde logramos que sean correctamente integradas a su entorno para que no se generen molestias o reacciones de los vecinos? Entonces, sin duda es un gran reto. ¿Cómo hacemos esas viviendas y bajo qué condiciones? Y la legislación tendría que ayudarnos en ello. Desde luego, un tema importante tiene que ver con este combate a la especulación, a la subutilización, a combatir la corrupción, ¿no? Todas las mitigaciones locales, establecer mecanismos ordenados que permitan definir desde un principio, cuando se arma un proyecto de inversión, cuáles pueden ser las medidas de mitigación. Y está claro, cuando alguno de ustedes hace su corrida financiera para saber cómo debe funcionar este proyecto inmobiliario, bueno, pues siempre hay algún rubro que tiene una buena dosis de indefinición. ¿Cuáles son las medidas de mitigación? ¿Cuáles son las obras que voy a tener que ejecutar? Por ello, la importancia del trabajo coordinado de profesionales que tienen que ver esto, de los peritos en desarrollo urbano, de los directores responsables de obra, primero para el cabal cumplimiento de la normatividad, pero segundo, para poder identificar cómo ese proyecto adquiere valor, hay un valor agregado.
el papel de esos profesionales es decir, a ver, en esta zona, para que se haga este proyecto, tenemos que hacer todas estas obras, o estos son los temas delicados, sensibles ante la ciudadanía, de manera que se puedan tomar decisiones correctas, oportunas y que acorten los tiempos en las expediciones de los permisos. Instrumentos de fomento y financiamiento. No podemos pensar que el financiamiento de ese modelo de ciudad al que aspiramos provenga de la recaudación. Sí es cierto que en la medida que se perfeccione un modelo como el registro público, el tema del predial, pues, sin embargo, no es suficiente. Nos parece que tenemos que explorar otros mecanismos de financiamiento. Este es un tema mundial, incluso con Naciones Unidas en la agenda urbana mundial que se definió en Quito en octubre pasado. El financiamiento es un tema relevante. Tuvimos la oportunidad el año pasado, por encargo de ONU Habitat, de hacer un foro aquí en México y bueno, las alternativas son variadas. Nos parece que tenemos que establecer algunas fórmulas en esa legislación. El tema de la obligatoriedad, aun cuando la propia Constitución Federal establece esta facultad de definir las limitaciones a la propiedad privada, bueno, nos parece que hay que entender claramente cómo es el cumplimiento de estos planes y programas, cómo vincular todo el proceso desde de la planeación hasta la programación y presupuestación, cómo garantizar que esos planes se convierten en el marco de referencia de la toma de decisiones. Y eso nos dará claridad de la ciudad que queremos para los próximos 20 años, bajo qué instrumentos de planeación, con qué programas y con qué recursos debemos irlo concretando. Por ello, esta vinculación a lo presupuestal. Un tema que también ha estado muy presente en las reflexiones colectivas del gobierno de la ciudad, con la ciudadanía y con la Asamblea Legislativa, es el de buscar una máxima publicitación, una máxima difusión de todo lo que se piensa hacer. O sea, en la medida que todos sepamos los proyectos que se quieren hacer, entendiendo que siempre hay esta preocupación o este temor, es que si desde el principio muestro mi proyecto, seguramente me lo van a bloquear los vecinos, ¿no? Entonces, tenemos que ser transparentes con mecanismos maduros que nos permitan a quien invierte, a quien autoriza y a quien vive esos territorios, qué es lo que se va a hacer y bajo qué condiciones. Y eso implica la participación un poco de todos. Entonces, reiterando que es una oportunidad histórica, qué bueno que se hace eventos como este, en el que a partir del intercambio de las experiencias personales que cada uno de los socios de Canaco, y lo hemos platicado también con Coparmex, con Jesús Padilla, en la medida que sea un trabajo coordinado de las distintas cámaras, de los colegios de profesionales, de las áreas académicas especializadas del gobierno, o sea, en la medida que todos estemos vinculados en esta reflexión, será más fácil primero diseñar nuestros instrumentos legales y reglamentarios, diseñar estos planes y programas que definan la visión de largo plazo y poderlo aplicar también en el día a día. El día a día pues, nos lleva a tener métodos cada vez más transparentes, más automatizados. Muchos de ustedes saben que tenemos implementado, por ejemplo, el certificado digital de usos del suelo, que lo que busca es agilizar en tiempo la obtención de estos certificados, pero también en aras de la transparencia, en aras del combate a la corrupción, de evitar a veces esto que yo llamo un mundo paralelo, o sea, quienes generan documentos por otras vías, con documentos apócrifos, con falsificaciones, que sucede y que tenemos que estar permanentemente identificándolos y combatiéndolos. Entonces, en la medida que toda esta información sea accesible para todos ustedes, bueno, se entenderá desde esta visión macro del modelo de ciudad que perseguimos y cómo esto se traduce ya en el detalle específico, en el día a día, en la expedición de permisos, en la ejecución de obras públicas y privadas, y nos parece que eso será al final bueno para todos. Reiterar el agradecimiento a Canaco, a Humberto Lozano por esta invitación, por tener la posibilidad de compartir con ustedes
estas reflexiones. Gracias.